Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Carlos Rosas, estamos en lucidez.p y hoy día me acompaña Rodolfo Pérez, quien no solamente es secretario general del Partido Morado, sino que además postula con el número 2 por el Partido Morado, valga la redundancia. Bienvenido Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto estar acá en Lucidez. Hace tiempo teníamos pendiente una invitación. Recuerdo que El me pasado, cuando tú empezar, estabas trabajando empezando, en así el es, Ejecutivo, cuando así es, estabas... empezando la campaña, creo que la planteaste y finalmente se está concretando en este momento final y encantado de estar en un portal que respeto muchísimo como Lucidez y bueno, dispuesto a Cuando abrir todas las preguntas. Cuando te llamé el año pasado fue justo previo a este momento de lo que pasó en noviembre, ¿no? Y era un momento complicado, además, porque no sabíamos qué presidente iba a venir. Nadie sabía si iba a ser finalmente Rocío Silva, Santiago la presidenta, o iba a haber un presidente de consenso, que al final entiendo que el Morado puso, y todos entendemos, ¿no? Por el comunicado que salió en las redes el 14 de noviembre, 14 o 15, que ponían a Francisco Sagasti. ¿Cuánto ha pasado? Y esta pregunta se las hago a la mayoría, ¿no? ¿Cuánto ha pasado, crees, Rodolfo? ¿O qué ha pasado en la mente de los peruanos y peruanas para que lleguemos hoy día, 9 de abril, casi a 4 o 5 meses de la lamentable situación del año pasado y que ya no recordemos esos hechos? Yo creo que han pasado varias cosas. Yo creo que la gente sí los recuerda. Me parece que la gente sí los recuerda. Pero ha pasado la segunda ola. Y creo que la segunda ola ha golpeado el país de una forma terrible, de un punto de vista sanitario y de un punto de vista económico, ¿no? Ha pasado también que el gobierno ha asumido responsabilidades en condiciones de mucha debilidad y con un Congreso que sigue siendo obstruccionista. Entonces, eso ha pasado. Entonces, tenemos un gobierno que tiene muchas dificultades de gestión para poder realmente solucionar un problema tan duro como una pandemia. Y en segundo lugar, tenemos también una situación que ha golpeado tremendamente a la población, que es la segunda ola. Eh, eh, Realmente pedir el voto en un contexto como este es durísimo. Justo estábamos conversando en el corte de lo que ha sido el cierre de campaña. Yo el día de ayer me ha tocado salir a la calle, como he salido durante la campaña, pero conversar con la gente y es hablar directamente con personas que han perdido familiares, que han perdido amigos, personas que no pueden estudiar en la universidad, eh, entonces, perdón, personas que han cerrado un negocio, y eso es, todas las personas que están en la calle tienen una historia de esas características. Entonces, una cosa muy diferente creo que ha sido pedir el voto o conversar o escucharnos en el proceso electoral pasado y otra cosa muy distinta, este proceso electoral. Creo que este es un proceso electoral sui generis muy difícil, muy complejo, donde además, ¿cómo decirlo? Las posibilidades de hacer una campaña normal, que es algo que, por ejemplo, para el Partido Morado, que somos personas que han recorrido mucho el territorio, que tenemos bases a nivel nacional, pero que tenemos otra manera de hacer política, también nos ha golpeado, ¿no? O sea, el resto de partidos, lamentablemente, y esto es una tarea pendiente para la reforma política, el resto de partidos sigue repartiendo dádivas, el resto de partidos sigue financiando de forma ilegal las campañas. Hace poco el candidato Hernando de Soto tenía dos personas que decía que no conocía, que eran sus principales financistas, que le habían donado $500,000 cada uno. El señor Hernando de Soto se pasó el sábado pasado, tuve que lamentablemente ver el programa del señor Andrés Hurtado, pero lo veía estupefacto no solamente por lo que decía el señor Andrés Hurtado Chibolín, sino porque han utilizado el programa de ese señor como una franja electoral, vulnerando lo que establece la franja electoral de que las proporciones de publicidad electoral tienen que ser equitativas. El programa es una franja electoral abierta de ese señor, ¿no? Y sin más, toda la cantidad de dádivas que han estado repartiendo en la campaña y de mentiras que se han dicho en el transcurso de la misma. En esta campaña, los candidatos que están en los primeros lugares, ojo, con un porcentaje que no es superior al 10%, pero que están en los primeros lugares, han hecho de la mentira la campaña política.
O sea, que haya gente que te diga que te va a crear 5 millones de puestos de trabajo en un año, como el señor Lescano, cuando en el mejor momento económico del Perú hemos podido crear 2 millones a 2 millones y medio de puestos de trabajo, te da cuenta que ese señor está mintiendo. Cuando hay candidatos que te hablan de la vacuna peruana, algo que no existe ni va a existir para combatir la pandemia, y esos candidatos están en los primeros lugares, evidentemente están jugando con la ilusión de la gente, le están mintiendo. Nosotros lo que tenemos que asegurar, y es la propuesta del Partido Morado, es asegurar la mayor cantidad de vacunas adicionales a las ya aseguradas por este gobierno y garantizar, y ese sí es un tema que hay que corregir de la actual gestión, un comando único que se encargue de la distribución de las vacunas. Ese creo que es, o Pero, sea, creo que esa demagogia en medio de un contexto tan duro es, o sea, por eso digo que no es que se ha perdido la generación del Bicentenario o el recuerdo de lo que ocurrió en noviembre, sino que el país ha sido golpeado de manera muy dura y los políticos, en vez de dar respuestas concretas, en su inmensa mayoría lo que han hecho es demagogia. Y eso es lo que Rodolfo, el Morado Rodolfo, combate, ¿no? Rodolfo, tú vienes de pronto de la academia, entonces tú sabes y sabemos, creo, qué es lo responsable, pero también qué es lo que las personas desean escuchar y lo que las personas, o para las personas a veces es atractivo, y creo que ahí también podemos incluirnos, es escuchar cosas simples, pero cosas, ¿quién no quiere en este momento ser vacunado? ¿Quién no quiere en este momento tener un empleo? ¿Quién no quiere en este momento acceder a una educación gratuita o continuar estudiando, aun cuando la universidad que sea su casa de estudios no esté licenciada, digamos, terminar allí su carrera? Creo que eso es lo natural, ¿no? Pero, y también sabemos que para tener, digamos, llegada hay que de pronto estar más cerca de la gente, que fue un poco lo que Julio criticó en la elección del 2016 y que ahora finalmente lo ha hecho. Y vaya que tiene talento, ha cantado muy bien, las redes lo han recibido bastante, bastante bien, además. Y, y nada, no habría sido mejor, y no como lamentarlo, sino más bien para, como una crítica constructiva, haber hecho esto desde un poco antes. O sea, se está Uh-huh. haciendo ahora y me parece bacán porque se llega a otros sectores, ¿no? Por medio de la señal abierta, pero ¿no habría sido mejor haberlo hecho un poquito antes? Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Creo que el Partido Morado siempre se ha caracterizado por ser responsable y lo que el Partido Morado jamás, nunca ha dicho que las prioridades no son la vacunación, no son el empleo, no son la educación. El Partido Morado tiene propuestas concretas para ello y empatiza con la mayoría de la población de que hay que darle soluciones. Y yo creo que la población también está cansada de las soluciones facilistas. Lo que desea la población es ser escuchada y que le solucionen los problemas. Entonces, en ese sentido, creo que sí hemos conectado de esa forma. Lo otro que tú señalas es el tema de la famosa identidad de campaña, que Así es. sí, autocríticamente creo que hay que decir que la identidad de campaña llegó tarde, ¿no? Creo que la parte humana de Julio, que es una parte muy valiosa, apareció en las 2 últimas semanas, ¿no? Entonces, creo que eso es un asunto que hay que valorarlo. Hay que valorarlo también porque estamos hablando no solamente de un político, de un técnico, de una persona ¿Tú conoces a Julio Guzmán que es honesta. tú conoces, Sino, Rodolfo, a Julio como hombre, como persona, como líder? ¿Cómo es Julio en otros aspectos, por ejemplo? No sé si nos puedes contar alguna anécdota, alguna situación. a ver, bueno, mira, varias cosas, ¿no? A ver. Varias cosas que lo caracterizan a Julio que poca gente conoce, ¿no? Bueno, una de las cosas es que le encanta cantar, ¿no? Ya lo ha demostrado justo en los últimos días. Julio, el tema del canto es algo fundamental en él. Producto de la pandemia no podemos tener reuniones donde él canta, a veces hemos hecho karaoke juntos con mucha gente del partido y evidentemente es un roche porque nos deja en roche a todos, ¿no? Porque normalmente es el que mejor canta, ¿no? Entonces sí, Julio tiene una pasión por la música y por el canto que transmite mucho, ¿no? Otra cuestión que me parece que es central en él y que se está notando en esta última etapa es que Julio es una persona muy persistente. O sea, si hay un valor
que tiene así marcado en la cabeza es perseverancia, ¿no? Entonces, él tiene la perseverancia ahí muy marcada y eso es lo que lo ha llevado, eso es lo que lo ha llevado primero a superarse a sí mismo, porque Julio, de alguna manera, es un profesional, pero salido en un contexto, como él siempre relata, de mucha adversidad, ¿no? Con dos ¿Tú cómo hermanos, su padre que Rodolfo, falleció, ¿no? tú cómo conociste a Julio? ¿Cómo fue el contexto en el que los dos se conocen? ¿Cómo tú llegas al Partido Morado? ¿Cómo sale la ilusión? ¿Tú estuviste apoyando la campaña de Todos por el Perú cuando él postuló allí? Sí, yo lo conocí a Julio por una pariente que había trabajado con él hace mucho tiempo. Este, y, y bueno, me comentó de que ella tenía un amigo que quería ser presidente del Perú. Y a mí me parecía la cosa más extraña del mundo, un tipo desconocido que quiere ser presidente del Perú. O sea, tremendamente surreal, por decirlo así, ¿no? Y ocurrió lo que ocurrió en la campaña del 2016. Yo le dije, te quiero ayudar, te quiero apoyar. Y esa campaña fue un desborde de emociones, fue una locura. La cantidad de jóvenes que se sumó a la campaña era impresionante. Sí. Era la renovación política, Julio, y a nosotros nos robaron la elección. O sea, por una tontería absurda. Yo soy abogado completamente subsanable de un punto de vista jurídico, nos excluyen de una elección estando en segundo lugar y nos roban la presidencia y nos roban la posibilidad de haber tenido un gobierno completamente diferente durante 5 años en el Perú. Esa fue una exclusión producto de la corrupción y completamente injustificada de un punto de vista del derecho a la participación política. Y después de eso, decide formar un partido. Entonces, por eso yo te digo, el tema de la perseverancia es un asunto de piel de Julio Guzmán. Cuando a mí alguien me dice, oye, Julio va a poder hacer los cambios que tanto dice en sus propuestas y planes de gobierno, en mi cabeza yo digo, bueno, no lo conocen, ¿no? O sea, él, cualquier cosa que se propone, él va hasta el final. O sea, si no, él no sería doctor en políticas públicas, si no, él no habría ocupado los puestos que él ha ocupado, y si no, no habría construido un partido político en el Perú, donde lo que no ocurre, lo que no se construye son partidos políticos, que no solamente es un partido político, sino que es un partido político que ha tenido la mejor bancada en el Parlamento, a pesar que le moleste a algunos analistas que hablan mucho de política, pero que a la hora de fortalecer los partidos políticos no reconocen el trabajo del Partido Morado, pero que sí Steve Levitsky, que es un politólogo internacional, ha señalado de que el esfuerzo del Partido Morado es el esfuerzo más serio de construcción partidaria de los últimos años en el Perú. Y yo creo que Rodolfo, eso va a ser reconocido al final, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, vamos, te lo digo así, ¿no? Ese lado humano que él tiene, artístico, claro. mezclado con ese lado de persistencia y a la vez con la formación técnica que él tiene, creo que te revela un presidente que, primero que va a tener sensibilidad por su país, ¿no? Porque tiene una sensibilidad grande. Segundo, que va a ser un presidente que los objetivos que se traza los va a cumplir. Y en tercer lugar, lo va a hacer con evidencia técnica, ¿no? No es que, mira, a mí se me ocurre este objetivo como los que plantea el señor Lescano, el señor López Aliaga, y no, sino que él va a trazar una ruta técnica, científica, bien sustentada de por dónde hay que ir. Entonces, para mí esas son las tres cosas que yo identifiqué en él cuando lo conocí y es el motivo por el cual yo lo sigo acompañando hasta el momento, La hasta ahora. última encuesta de Ipsos lo que revela es de que ya no está Rafael López Aliaga, ya no está Johnny Lescano, ya no está Forsyth, ya no está Verónica Mendoza, sino la elección quedaría como hoy lo publica y lo retrata el semanario Hildebrand en sus 13, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La situación es bastante complicada hoy día, Rodolfo, hoy viernes 9 de abril, estamos a 2 días de las elecciones. Eh, ¿Hay manera de que se revierta, como lo dijo Julio en CNN, de que 7.5 puntos pueden revertirse en 48 horas? ¿Se puede volver a decir 48 horas para salvar al Perú? ¿O ya no es viable y como otros proponen, debiese darse el endoce de votos?
Ahí hay varias cosas que hay que analizar, ¿no? La primera que hay que analizar ¿es posible un endose de votos en el Perú en primera vuelta? Yo creo que no. O sea, hay varios, hay varios analistas, que sí, eso sí se puede hacer. No. O sea, realmente, los endoses de votos normalmente en el Perú se producen en segunda vuelta, ¿no? Eso, hay toda una literatura y toda una experiencia en el Perú, y el que sabe de política en el Perú entiende que eso es imposible. La primera vuelta en el Perú, toda la vida, y esta no es una excepción, es una primera vuelta emotiva, y la gente vota por convicción en la primera vuelta. Es más, uno de los aspectos de la reforma política era cambiar la elección del Congreso para la segunda vuelta, de forma que la gente pueda meditar un poco más su voto y las bancadas en el Congreso estén conformadas de acuerdo a la configuración política mayoritaria elegida en el Ejecutivo, y la cual me parece una muy buena propuesta, porque le da sentido y estabilidad al órgano parlamentario, que evidentemente debe responder a una composición más acorde a cuáles son las fuerzas políticas mayoritarias del país. Eso es por un lado, pero por otro, o sea, pero a lo que yo voy es que la primera vuelta, tanto la elección congresal como la elección presidencial, es un tema de convicción, y es un tema de corazón, ¿no? Es un tema de voz, y acá no le estoy haciendo propaganda a Somos Perú ni para nada, porque estamos en otra cuestión, pero a lo que yo voy es a eso, ¿no? Que es, no van a haber endoses, mira, acá no van a haber endoses, el voto va a ser por convicción, va a ser por corazón, y esas tendencias son las que van a seguir marcando, y lo que le Creo, corresponde más Rodolfo, bien a las personas, pero sí creo, cuando hablamos del tema de la reversión de las tendencias, que siendo tan cortas las distancias y las diferencias entre un candidato y otro, y habiendo generado tan poca conexión con el electorado, incluso los que están arriba, yo lo que creo es que nada está dicho, y yo lo que estoy casi convencido es que el 11 de abril se van a tomar decisiones. Y le tengo mucha fe a la generación del Bicentenario, y le tengo mucha fe a los jóvenes que van a tomar una decisión correcta y van a asegurarse de un buen gobierno y un buen Congreso para los próximos 5 años. sabemos lo que representa Keiko Fujimori, pero ¿qué representa Pedro Castillo? Bueno, Pedro Castillo pues representa todo lo que, o sea, todo lo que está mal en la izquierda, ¿no? Representa a la izquierda arcaica, representa la izquierda corrupta también, ¿no? O sea, el Partido Perú Libre es un partido vinculado con corrupción. El líder de ese partido ha sido condenado por corrupción, ¿no? Y una izquierda xenófoba, y una izquierda que no le interesa la separación de poderes ni la democracia, ¿no? Entonces estamos hablando de una izquierda básicamente antidemocrática y autoritaria, y creo que eso es lo que va a representar él. De un punto de vista económico, sumamente pragmático, ¿no? El señor Vladimir Cerrón señala que es de izquierda, ¿no? Pero nunca ha implementado políticas económicas de izquierda en su región cuando ha tenido la oportunidad, ¿no? Más bien lo que ha utilizado es el clientelismo político y la corrupción. Eso es Perú Libre, ¿no? Es básicamente izquierda dinosauria. Es la izquierda dinosauria. Entonces, no representa La, ninguna... la, la lucha parlamentaria, o en todo caso, el debate en el Parlamento va a ser complicado porque ellos también están en contra de lo que se denomina el enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los temas que levanta la bancada del Partido Morado, y entre ellas está Flor Pablo, ¿no? Sí, pero también creo que en el transcurso de estos días va a haber una mayor, reitero, en estos 2 días va a haber una mayor reflexión ciudadana, y vamos a tener un Congreso más democrático, sí, estoy convencido, pero también es lógico que los sectores autoritarios también tengan un nivel de representación, pero esperamos que no sea significativo, y que podamos tender puentes con todas las fuerzas políticas, ¿no? Yo
mi gran esperanza está puesta ahí de que la democracia prevalezca y sobre eso es sobre lo que estamos haciendo campaña en la recta final. La democracia en el Perú, las libertades y la posibilidad de tener progreso, esperanza y un futuro mejor es lo que tiene que movilizarnos, lo que nos tiene que movilizar a todos. Y eso se puede hacer. El Partido Morado demuestra que eso se puede hacer. Hay experiencias comparadas en el mundo que demuestran que eso se puede hacer. ¿Y lo podemos hacer en el Perú? Sí, podemos tener una buena salud en el Perú. ¿Podemos vacunar a la población de mejor manera? Sí. ¿Podemos tener un sistema de educación de calidad y más accesible? Sí, lo podemos tener. ¿Podemos recuperar la economía y generar empleo en los próximos 2 años? Por supuesto que sí lo podemos hacer. Las soluciones están ahí, pero tenemos que hacerlo con un buen partido. Esa es la apuesta del Partido Morado. Nosotros podemos criticar mucho a los rivales y nos podemos quedar horas, o sea, porque defectos tienen un montón. O sea, los defectos de Pedro Castillo, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, López Aliaga, pues Lescano y Acción Popular son múltiples y de público conocimiento. Lo importante es que le ofrecemos nosotros al Perú. En un contexto tan difícil, sí, pues la confianza y la esperanza son valores escasos, pero nosotros vamos a ello porque tenemos razones, argumentos y experiencia para sustentar esa esperanza. ¿Cómo ha sido esta campaña? Porque la idea también de esta conversación era cerrar y hablar un poco de cómo ha sido la campaña de Rodolfo. Esta es tu segunda campaña al Congreso, ¿correcto? La primera fue el año pasado, cuando postulaste en el 2020 en las elecciones del nuevo Congreso, y ahora es tu segunda campaña. ¿Cómo la has pasado en la calle? ¿Cómo ha sido la conexión con la gente? ¿Cómo has financiado tu campaña además? ¿Y cómo la has cerrado? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia en medio de la pandemia? Bueno, definitivamente, como te comentaba hace un momento, pedir el voto en un contexto como este es mucho más difícil de lo que fue la campaña pasada, ¿no? Hay un nivel de rechazo a la política grande, ¿no? Y ese rechazo a la política se ha sentido en la calle, pero también con situaciones que te dan una esperanza tremenda, ¿no? Hay gente que te para en la calle y dice, no, ustedes tienen que ser mayoría en el Congreso. Hay gente que está en medio de un drama personal tremendo, pero dice, yo confío en ustedes entonces son cosas que te tocan el bobo muy, muy fuerte, ¿no? Apoyos de amigos y familiares que escriben cosas sobre ti que a veces tú ni cuenta te das de que realmente representas eso, ¿no? Gente de tu equipo de trabajo que cae enferma por COVID, ¿no? Eso me ha pasado, ¿no? ¿Alguien de tu equipo ha caído Claro, enfermo de COVID? claro, y que he estado internado en la Vía Panamericana y que felizmente hoy día ha salido después de haber estado internado, que es de Juan Rivas, al cual le envío un gran Wow. saludo, que ahora está en su casa, ¿no? Pero, pero sí, 2 personas de nuestro equipo han estado con COVID. Carambas, el candidato a la presidencia y la candidata a la segunda vicepresidenta también del Partido Morado han estado con COVID, ¿no? Felizmente a mí no me ha dado, ¿no? Pero hemos tenido casos así, ¿no? Y estar con esa angustia de que todo el mundo se tiene que hacer pruebas cada semana y no debemos exponer a nadie, nos hemos suspendido salidas una semana entera precisamente por estos inconvenientes, ¿no? Cuando Y las porque había que hacer una campaña responsable y había que hacer una campaña cuidadosa. Y a la vez tenías que transmitir un mensaje que tenía que ser en la calle. Y en la calle se ha sentido un respaldo sobre todo, o sea, sobre toda la labor del Partido Morado. Eso es lo que al menos yo he sentido en la campaña que yo he hecho, ¿no? Yo siento que la bancada morada nos ha dejado una buena base con la ciudadanía. Creo que la ciudadanía reconoce que la bancada ha hecho un buen trabajo en el Parlamento, reconoce que el Partido Morado es democrático, reconoce que es un partido honesto y que no está comprometido con la corrupción. Entonces creo que hay activos también propios del partido político, a pesar de nuestra corta edad, a pesar de nuestros 2 años de fundación, siento que la gente reconoce ello
¿Cómo has Creo que financiado? eso ha sido una satisfacción importante. ¿Cómo has financiado tu campaña, Rodolfo? Yo al menos en los lugares que he visitado en Lima, no he visto paneles unipolares con tu nombre ni con tu número, pero sí he visto, por ejemplo, unos paneles de madera con Flor Borja, que es tu compañera, Sí, entiendo, de la lista al Parlamento. claro. ¿Cómo ha sido el financiamiento de la campaña? Bueno, ha sido básicamente amigos, familiares, yo he organizado rifas y mucha gente me ha apoyado, que me conoce y que quiere verme en el Congreso y me ha apoyado también en ese sentido, ¿no? Y yo estoy muy agradecido por ellos, les mando un gran abrazo a todas las personas que han apoyado eh, financieramente, pero también sobre todo las personas que nos han apoyado al equipo de voluntarios. Yo estoy realmente conmovido. Para mí Valen un Perú somos personas que hemos estado en calle de forma muy valiente, de forma muy persistente, dando el mensaje, convenciendo a las personas, enseñando a votar, porque nosotros usamos esta cuestión de las cédulas de votación, como no tenemos plata para grandes paneles unipolares y todo eso, la campaña pasada tampoco lo tuvimos, entonces, nosotros mismos ponemos nuestros banners, nosotros mismos enseñamos a votar, nosotros mismos planteamos nuestros materiales, ¿no? Entonces, ha sido una campaña austera, pero ha sido una campaña muy, muy, muy activa, como te digo, llena de historias conmovedoras dentro del propio equipo, al cual yo le soy eternamente agradecido y básicamente por ese equipo es que estamos yendo al Congreso y a la gente, ¿no? Que nos da su confianza en la calle, a pesar de que están pasando por problemas económicos, a pesar de que están pasando por problemas de salud, a pesar que la gente tiene angustia y estrés en la cabeza, la gente te regala una sonrisa, te regala confianza, te da una esperanza y hay cosas que para mí, o sea, el Perú tiene muchísima esperanza, muchísima. O sea, la esperanza del Perú está en su gente, está en su pueblo. Por eso cuando la gente habla del voto estratégico o, o cosas así como que menosprecia el razonamiento o la inteligencia de los peruanos, a mí eso me hierve la sangre, me saca de cuadro porque lo que debe hacer un político es estar en la cancha, es escuchar a la gente. Y si la gente le dice, oye, mira, sabes que a mí no me convences, bueno, pues es así, ¿no? Nos tocará convencer a otra persona. O nos tocará profundizar en nuestros argumentos para convencer a esa persona a la cual no nos quiere dar su confianza. Pero a mí no me parece que uno tenga que juzgar de una u otra manera. A mí me parece tremendamente democrático que las personas expresen su voto y que lo sigan expresando hasta el final. Creo sí que hay que hacer algunas, y eso también nos tiene que llevar a modificaciones en el tema de la reforma política, ¿no? Este tema de la prohibición de encuestas tiene que terminar, ¿no? O sea, no puede ser posible que las encuestas sean como que clandestinas durante los últimos días del proceso electoral, pues, o sea, eso realmente es una cuestión que hay que solucionar ya, inmediatamente, ¿no? Pero bueno, son materias que impulsaremos en el próximo Congreso. Creo que las cosas que uno percibe en la calle te dan muchas ideas para lo que uno tiene que hacer en el Congreso, pero lo que sí vamos a hacer en el Parlamento es esta mística de trabajar en equipo, de trabajar en colectivo, de hacer las cosas por nosotros mismos, nuestros propios materiales y escuchar a la gente y acompañar a la gente, es lo que nosotros vamos a hacer estos 5 años. Perfecto. Hay algunas preguntas que nos están haciendo y que tienen que ver precisamente con la coyuntura. ¿Qué opinas, Rodolfo, por ejemplo, sobre esta inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, quien además ha estado recién en el Parlamento defendiendo su postulación y defendiendo su derecho, como él dice, ¿no?, a ser elegido? Mira, primera cuestión. Creo que Martín Vizcarra ni siquiera debería estar postulando al Congreso. No me parece una falta de respeto que él esté postulando al Congreso uh, por la forma en que ha salido, por lo que se le está acusando. No está bien, ¿no? O sea, si tú tienes una acusación por corrupción, has sido expresidente, luego tienes, o sea, luego te involucran en un caso de vacunación ilegal, digo, ¿no? O sea, no está bien que, o sea, me parece que el tema de fondo es ese. Políticamente, ya, jurídicamente puede hacerlo, ok, estamos en el terreno de la discusión
jurídica, ¿no? Por supuesto. Yo soy abogado, jurídicamente lo puede hacer, ¿no? Pero políticamente creo que él no ha debido postular. Ese creo que es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo, porque mete un aspecto en un Congreso que además de ser golpista, obstruccionista y vengativo, ellos, o sea, en el Congreso también, en el Congreso lo que quieren es la cabeza del trofeo de guerra de Vizcarra, ¿no? Y eso, ¿a qué le hace bien al Perú? No lo sé, ¿no? O sea, sí, evidentemente tiene que ser juzgado, pero no es que, yo quiero juzgarlo porque quiero mi cabeza, mi trofeo de guerra, ¿no? Me parece que esas cosas, o sea, cuando un político, y a veces también pasa también con los fiscales y los jueces, lo que quieren es mostrar trofeos de guerra, creo que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad no está ahí. Está el ego del político o del juez o del fiscal de, mira, yo soy el que presenta el trofeo de guerra. Eso es una de las cosas más insanas que le puede pasar a la lucha contra la corrupción. Lo que Es curioso. lo que necesitamos es luchar contra la corrupción apasionadamente, pero sin personalismos, ¿no? O sea, ese creo que es y sin sesgos. Ese creo que es ese creo que es la clave, ¿no? Yo soy una persona que no tiene ningún desbalance patrimonial y voy a tener toda mi trayectoria limpia en ese sentido. Para mí la política tiene que estar completamente limpio para poder ejercer un cargo público, y por eso creo que no ha debido postular el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, pero definitivamente o sea, la lucha contra la corrupción no puede ser una cuestión de mira este trofeo de guerra, mira acá cómo me bajé a tal persona, y mira la vacancia contra Vizcarra, entonces teníamos razón, ¿no? Pues, o sea, eso es un show que no, la verdad no le suma a ningún partido político, no le suma al Perú ni a nada, ¿no? Pero creo que hay que partir del primer análisis que he hecho, que es que Vizcarra, como político, no debe haber postulado al Parlamento, sin ninguna duda. Ayer, por ejemplo, en Willax salió un audio de una candidata de Juntos por el Perú hablando del voto que ella considera que tiene finalmente, ¿no? Ella decía, bueno, mi voto está en la clase media. ¿Tú crees que tu voto está en algún sector socioeconómico específico? ¿Podrías opinar lo mismo? O, en todo caso, ¿cómo? No, yo no podría ¿Dónde opinar. vota Rodolfo, en todo caso? Esa sería la pregunta. A ver, no podría opinar lo mismo. Cierto es que en términos de estrategia política, en los cuartos de guerra, en los espacios de campaña, evidentemente uno establece, ¿cómo decirlo?, en dónde se va a enfocar principalmente su campaña. Eso es una cuestión, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es la manera en la que ella en la que ella se ha expresado, con la cual yo estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Yo creo que a ver, si uno postula a ser electo congresista por todos los electores de Lima Metropolitana, sin distinción alguna, sin ninguna distinción. Y lo más importante, cuando uno es elegido, también representa a todos los electores de Lima Metropolitana y por consiguiente también del Perú, porque es electo congresista de la ¿Cómo ha clasificado Por ella? lo tanto, por lo tanto, uno debe tener porque si uno establece ese tipo de distinciones cuando uno no ha sido elegido, también las establecerá cuando uno es elegido. Creo que o sea, lo primero que uno debe de entender en la política es que nosotros estamos para servir por igual a todos. ¿Cómo has clasificado, por ejemplo, tú los lugares de visita? ¿Has tratado de recorrer, si bien no todo Lima, pero qué sectores, por ejemplo? ¿A dónde has ido? ¿Qué lugares has visitado? Recuerdo mucho el 2016 en esas elecciones, ¿no? Por ejemplo, cuando las universidades estaban abiertas, uno veía, ¿no?, a determinados candidatos visitar San Marcos, otros Católica. Entonces, en este caso, ¿cómo ha sido tu plan de calle? O sea, a ver, el plan de calle ha sido complicado debido a la situación de la pandemia, como te comento, ¿no? No he recorrido lo que recorrí, por ejemplo, la campaña pasada, ¿no? La campaña pasada estuve en más lugares territorialmente que en esta, sin ninguna duda. Entonces yo he combinado la parte territorial
donde incluso hay personas que me apoyan, que están en distintos distritos de Lima, por ejemplo en Caraballo o en Villa El Salvador, hasta incluso San Bartolo, balnearios. Entonces hay gente que ha estado activando políticamente y yo he tratado de visitar a todas las bases en la medida que me era posible. Y he estado también, evidentemente, en el Cercado de Lima también, he estado en Magdalena también, he estado en Surco también y en distintos distritos. Está en Barranco también donde vivo, pero en todos los distritos he tenido presencia y bueno, también cierto es que por el hecho de ser secretario general también conozco muchas personas del partido de Lima Metropolitana que evidentemente me están apoyando y bueno, eso yo espero que se exprese también en los votos. Eso también va de la mano con una estrategia digital que son, bueno, los famosos Facebook Live, los Instagram en vivo, que te permite llegar a una comunidad, a comunidades mucho más amplias. Ahí yo he estado muy, muy involucrado con espacios, los Zooms también, los espacios de animalistas, los defensores de los derechos de los animales. Es más, he suscrito un compromiso que lo tengo acá y que lo voy a cumplir también en ese sentido. He estado también en espacios de personas que sufren discriminación de distinta índole y he suscrito también un compromiso por la igualdad. He estado también, sobre todo en transmisiones en Instagram con organizaciones de jóvenes muy, muy, muy buenas. Por eso te digo, el tema del sustento de mi esperanza está en chicos que están ahorita haciendo plataformas en Instagram, como en su momento también surgió Lucidez y otras más, que van a dar la obra en los próximos años. Gente de la generación del Bicentenario que ha salido a marchar y que hoy tiene enorme inquietud y actividad política y que y que han entrevistado a muchos candidatos jóvenes en estas elecciones. Entonces, yo también a nivel digital he tratado de llegar a todos los espacios donde al menos yo tengo una agenda que presentarles, ¿no? Y también los espacios también de abogados, también he estado en En legis.p, LP, sí, Pasión por el Derecho, LP donde Derecho, pudiste y debatir, también, ¿no? ¿no?, con Entonces, otros. sí, evidentemente, en los espacios donde también tengo propuestas concretas, he estado para transmitir. Qué hace Rodolfo para ir ya por la última parte? ¿Qué hace Rodolfo normalmente en un día normal? Tú eres papá, tienes hijos, cuéntanos, vas al gimnasio, haces deporte en casa, cantas de repente tan bien como Julio. ¿Qué hace más, bueno, aparte de lo que todos conocemos, que trabajaste en el Ejecutivo en su momento y que eres abogado de profesión? Bueno, ahorita fundamentalmente estoy a tiempo completo en mi campaña. Ya. Eh, Pero has hecho deporte en algún momento. sí he hecho deporte en algún momento, sí. He hecho natación, pero bueno, ahora hacer natación pues es imposible en plena pandemia. He tratado de correr también durante la pandemia, pero soy una persona que le gusta mucho leer. Me encanta leer. Tu Este, escritor, no sé si preferido, pero uno de los que más te gusta de repente. bueno, Vargas Llosa me encanta. Conversación en la Catedral Ya. me gusta muchísimo. También La Guerra del Fin del Mundo, que más o menos estamos en algo un poco parecido en ese sentido. Conversación en la Catedral, como te dije hace un momento, es un libro para mí espectacular. Me gusta la poesía también. Eh, Bueno, Alejandro Romualdo, Vallejo, no diga que a los morados, a todos los morados somos poetas, pero yo creo que siempre hay que destacar que la poesía peruana, o sea, la narrativa peruana es muy buena, pero la poesía peruana también está un peldaño también arriba, creo que incluso a nivel latinoamericano, y eso es algo que pocas veces tenemos la oportunidad de apreciar y de sentir. Y bueno, a ver, siempre uno también busca espacios de relajo, como con mi pareja, con mi enamorada, en medio de este caos que existe, ver alguna buena película, me encanta el cine, ahora bueno con Netflix, Amazon,
alguna vez he podido ver alguna serie o alguna película de madrugada en medio de esta campaña, pero ahorita estoy concentrado fundamentalmente a la campaña. Creo que estás en mute. No, no se te escucha. No se te escucha. Ya, seguimos. Sí, seguimos. Sí, Sí, te quedaste sin audio. sí, se había quedado ahí pausado. Te decía, y es curioso, ya para ir cerrando, que personas, por ejemplo, como Mónica Sánchez o como Ricardo Morán, digan no solamente que tienen otro candidato a la presidencia, pero que finalmente van a votar por la bancada morada. Y esa es una idea que no solo la tienen estas dos personas, sino que es compartida por muchos, en realidad, por muchos limeños y limeñas en general. Yo creo que eso en parte también es una respuesta al trabajo que han hecho básicamente los congresistas más, digamos, visibles, ¿no? Que han sido Gino Costa, Daniel Olivares, Alberto de Belaunde. ¿Cuál es el compromiso, para terminar, Rodolfo, que tienen ustedes, si es que se han reunido durante la campaña, aparte de presentar una sola propuesta legislativa, digamos, con la gente? ¿Cómo la gente realmente puede confiar y tener certeza que ustedes, que son un equipo totalmente diferente, van a, digamos, no van a fallarle a la población? A ver, primero que este va a ser un congreso de 5 años. No sé si se escucha bien ahorita. Este va a Sí, ser se un escucha congreso bien. de 5 años. Y creo que sabiendo que va a ser un congreso de 5 años, este va a ser el momento, Carlos, en que la bancada morada va a servir para consolidar ya el partido morado como una opción, de largo plazo. No, yo tengo toda la fe de que Julio Guzmán va a llegar a la segunda vuelta, toda la fe y toda la esperanza en ese ¿Cómo sentido. están los ánimos? No, los ánimos están a tope, ¿no? Yo, es más, ahorita me tengo que ir al cierre de campaña con todos los candidatos de Lima Metropolitana terminando esta reunión, esta entrevista. Entonces, primero eso, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que nosotros hagamos, tanto en el gobierno como en el legislativo, es, ahí creo que vamos a darle ese, creo que la bancada morada ha puesto los cimientos, pero creo que nosotros vamos a hacer el primer piso. Ese primer piso para ya tener un partido político real en el Perú, con distintos cuadros, distintos liderazgos, hombres, mujeres, jóvenes, que, que le expresen a la gente que hay formas de hacer política sanas, buenas y de servicio. Nosotros nos vamos a dedicar 5 años a escuchar a la gente, a representarla de verdad y a darle su voz en el Parlamento. A todos los peruanos, sin ninguna distinción, de ningún tipo. Y Un, vamos des- a expresar sus derechos y un vamos a defender despacho abierto. despacho completamente abierto. Bueno, primero a nivel virtual, y cuando venzamos la pandemia, mi oficina va a estar abierta completamente a la ciudadanía, totalmente abierta. Yo y todos los congresistas del Partido Morado. Y yo voy a ser el primero, no solamente como congresista, sino como secretario general del partido, que voy a exigir ello. Una comunicación directa de los congresistas con el pueblo, con la ciudadanía, y con una agenda que respete lo que hemos dicho en campaña: defender la democracia, luchar por la educación de calidad, defender los derechos de las personas, ser responsables en el manejo económico, combatir la pandemia con evidencia científica. A los, Eso a nos los, a los jóvenes, realmente a al los jóvenes Congreso. universitarios que nos ven y que estadísticamente podrían ser, bueno, o estar más cerca a votar por De Soto, según lo que dicen las encuestas, que son Ipsos y Datum. ¿Qué mensaje les podrías dar finalmente, ¿no? Porque si alguien le tiene confianza a un candidato determinado, es por algo finalmente, ¿no? O porque hizo match, o porque se siente de pronto identificado con alguna propuesta del plan, o porque te cae bien. Yo le diría a los jóvenes universitarios lo que he dicho hace un momento. Ya se han puesto los cimientos del Partido Morado con la primera bancada. Ahora vamos a poner el primer piso.
para una política que les sirva a ustedes, a los jóvenes, que apueste por su educación, que apueste por su trabajo, que apueste por sus derechos, por una democracia, porque la democracia es la que le asegura el futuro a los jóvenes universitarios. Eso es lo que les diría. Nosotros vamos a defender a la SUNEDU, nosotros vamos a defender que los jóvenes tengan acceso a la educación. Nosotros no vamos a tolerar mafias ni lucro indebido de las universidades. Eso es lo que le diría a los jóvenes, que apostemos por nuestro futuro, que este es el momento de apostar por nuestro futuro. El futuro no está en un candidato de 80 años que va en un vientre de alquiler con candidatos al Congreso que no creen en los derechos de los jóvenes. Ahí no está el futuro. O sea, ahí definitivamente no está el futuro. Esa historia ya está repetida en la vida política del Perú. Hagamos una historia diferente, hagamos historia con este Congreso, con un mejor gobierno y con un partido que le da respaldo a un buen gobierno y a un buen Congreso. Ese es el compromiso que nosotros tenemos en el Partido Morado. Perfecto, Rodolfo. Entonces nos quedamos con, bueno, con esa frase, ¿no? De ojalá que se pueda hacer historia según lo que tú propones y según el plan que ustedes como partido llevan para este domingo 11 en las elecciones. Nada, gracias, Rodolfo, por aceptar la invitación. No te desconectes hasta que nos despidamos y amigos, amigas, nos vemos a las 10 de la noche con otro candidato, otra candidata para seguir conversando y cerrar esas transmisiones durante la campaña electoral. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. Igual.